Les voy a confesar algo. Cuando leí esta mañana el titular sobre Julio César Chávez me quedé en silencio. No unos segundos, varios minutos. Uno cree que ya ha visto de todo en este mundo del deporte, que después de tantos años frente a la cámara nada lo sorprende. Pero hay nombres que pesan distinto, ¿verdad? Y el de Chávez pesa. Estamos hablando de un hombre nacido el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora. Un muchacho que salió de un barrio humilde para convertirse en símbolo nacional. El campeón que en los años 80 y 90 hizo vibrar a todo México. El que fue campeón mundial en 3 categorías distintas. El que llenó el Estadio Azteca en 1993 contra Greg Haugen con más de 130,000 personas gritando su nombre. Y hoy amanecemos con palabras duras, con rumores que hablan de un final trágico, con versiones que aseguran que su esposa quedó en shock ante una situación inesperada esta mañana. Ahora, yo no quiero afirmar nada que no esté confirmado. No sería justo. Pero sí quiero que conversemos. Porque detrás del campeón invicto de 87 peleas sin perder, detrás del hombre que protagonizó aquella pelea inolvidable contra Meldrick Taylor en 1990 en Las Vegas, hay un ser humano. Y aquí les hago una pregunta directa. ¿Qué pasa cuando el héroe ya no está bajo las luces del ring, sino bajo la luz fría de una noticia inesperada? Muchos recuerdan sus cinturones. Pocos recuerdan sus batallas personales. Su lucha contra las adicciones en los años 2000. Su ingreso a rehabilitación en 2005. El hombre que reconoció públicamente sus errores y decidió pelear la batalla más difícil, la de su propia vida. Yo, con mis 50 años y 8 de estos contando historias aquí en YouTube, les digo algo. La pelea más dura casi nunca se libra frente al público. Lo que más me impactó no fue el titular en sí, fue imaginar la escena en casa. El silencio de la mañana, la mirada de su esposa al enterarse de lo que estaba pasando. Porque acompañar a un campeón durante décadas no es fácil. Hay gloria, pero también sombras. Y aquí viene otra pregunta que quiero que se queden pensando. ¿Qué pesa más en la vida de un ídolo? ¿Los aplausos del pasado o los silencios del presente? Quédense conmigo, porque esta historia no es solo de boxeo, es de caída, de resistencia y quizá de algo que todavía no entendemos del todo. Antes de dejarnos llevar por el ruido de hoy, hay que mirar hacia atrás, porque entender a Julio César Chávez es entender de dónde viene. Nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora. Creció en una casa humilde, hijo de un trabajador ferroviario. Eran muchos hermanos, y el dinero nunca sobraba. Él mismo ha contado que de niño dormía en vagones abandonados del tren. Imagínense eso un momento. Un futuro campeón mundial soñando entre hierro y polvo. Debutó como profesional en 1980, con apenas 17 años. Y lo que vino después fue algo casi irrepetible. En septiembre de 1984, en Los Ángeles, conquistó su primer título mundial del CMB en peso superpluma. Ahí empezó la leyenda. Luego vinieron más noches históricas. 1987, se corona en peso ligero. 1989, campeón en superligero. 3 divisiones distintas, una racha invicta que parecía eterna. 87 peleas sin conocer la derrota, hasta que llegó Frankie Randall en 1994 en Las Vegas y rompió ese récord. Pero déjenme decirles algo que muchos olvidan. Incluso antes de perder en el ring, Chávez ya estaba peleando otra cosa por dentro. La fama, la presión, el entorno. En 1993, cuando enfrentó a Greg Haugen en el Estadio Azteca, más de 130,000 personas lo vitoreaban. Eso no lo vive cualquiera. ¿Se imaginan cargar con la expectativa de todo un país cada vez que subes al ring? Y aquí viene un detalle que a veces pasa desapercibido. Después de años de gloria, comenzaron los excesos. Él mismo confesó su lucha contra las adicciones. En 2005 ingresó a rehabilitación.
Lo hizo público, sin máscaras, sin excusas. Eso, para mí, también es valentía. En lo personal, si yo hubiera vivido esa presión desde los 20 años, no sé si habría resistido igual. Es fácil aplaudir desde fuera. Lo difícil es mantenerse en pie cuando las luces se apagan. También está su faceta familiar. Casado con Miriam Escobar, padre de hijos que también incursionaron en el boxeo, como Julio César Chávez Jr. La relación padre-hijo no siempre fue sencilla. Hubo declaraciones públicas, tensiones, momentos complicados. Entonces, cuando hoy se habla de una supuesta tragedia que habría impactado profundamente a su esposa, uno no puede analizarlo sin todo este contexto. Porque no estamos hablando solo de un ex campeón. Estamos hablando de un hombre que ha vivido extremos, gloria absoluta, caídas profundas, regresos inesperados. Y les pregunto algo. ¿Cuántas vidas caben dentro de una sola carrera deportiva? Lo que ocurre hoy, y repito con cautela porque no todo está confirmado, parece ser un capítulo más de una historia que nunca fue simple, y todavía falta lo más delicado. Entender qué fue lo que realmente pasó esta mañana. Ahora sí, vamos a lo que encendió las alarmas hoy. Desde temprano comenzaron a circular versiones en medios digitales y redes sociales, hablando de una situación delicada relacionada con la salud de Julio César Chávez. Algunas páginas usaron palabras fuertes: final trágico, desenlace devastador. Ya saben cómo funcionan los titulares hoy en día. Pero hasta este momento, la información confirmada es limitada. Lo que sí se sabe es que hubo un episodio que generó preocupación en su entorno más cercano, y que su esposa habría quedado profundamente afectada por lo ocurrido. Aquí es donde uno tiene que respirar, y no dejarse arrastrar por el dramatismo. Porque cuando hablamos de un hombre de 63 años, con una historia de excesos físicos, golpes acumulados durante más de 2 décadas arriba del ring, cualquier susto se magnifica. El boxeo no es un deporte amable con el cuerpo. Cada combate deja marca, visible o invisible. Y yo me pregunto, se los pregunto a ustedes también, ¿cuánto le pasa factura al organismo una carrera como la suya? Recordemos algo importante. En los últimos años, Chávez se había mostrado activo, participando como comentarista deportivo, haciendo exhibiciones, manteniéndose cercano al público. Incluso hablaba con orgullo de su proceso de sobriedad. Se le veía más centrado, más sereno. Por eso la noticia impacta. Porque cuando creemos que alguien ya encontró estabilidad, cualquier sobresalto se siente como un retroceso. Hay quienes aseguran que fue un problema de salud repentino. Otros hablan de una crisis emocional. Nada confirmado al 100%. Y aquí quiero ser muy claro. No podemos dar por hecho nada que no haya sido comunicado oficialmente, pero lo que sí es real es la reacción, el silencio, la preocupación, la imagen de una esposa enfrentando nuevamente la fragilidad del hombre, que durante años fue visto como invencible. Y eso, amigos, eso es lo que más duele. Porque el campeón que resistió 12 rounds interminables, que se levantó de caídas imposibles, hoy es simplemente un ser humano vulnerable. Y aquí va una frase que me quedó dando vueltas desde que supe esto. Nadie es de acero, ni siquiera los ídolos. La historia todavía se está escribiendo. Y más allá del ruido, lo importante ahora es la salud, la estabilidad, la familia. Lo demás, los titulares, las especulaciones, pasan. La vida real, esa se queda. Hay algo que no me deja de dar vueltas en la cabeza. La imagen del Estadio Azteca en 1993, lleno hasta el último rincón, más de 130,000 personas gritando, ¡Chávez, Chávez! Y ahora imaginar una mañana silenciosa, puertas cerradas, teléfonos sonando en voz baja. ¡Qué contraste tan fuerte!, ¿no? En aquel entonces, cuando derrotó a Greg Haugen, parecía intocable. Era el orgullo de México. El hombre que no conocía la derrota, el que llevaba 87 peleas invicto hasta 1994. Cada entrada al ring era una fiesta nacional. Y hoy, la conversación es distinta. No se habla de cinturones, se habla de fragilidad,
de salud, de sustos. La vida tiene esa forma curiosa de equilibrar las cosas. Te da gloria y luego te obliga a mirar hacia adentro. Después de su retiro oficial en 2005, Chávez no desapareció. Se convirtió en comentarista deportivo, habló abiertamente de sus errores, fundó clínicas de rehabilitación para ayudar a otros con problemas de adicción. Eso no lo hace alguien que quiere esconder su pasado. Lo hace alguien que aprendió algo del dolor. Y aquí hay un detalle que a veces olvidamos. No todos los campeones logran reconstruirse después de tocar fondo. Él lo hizo. Con tropiezos, sí, pero lo hizo. Por eso, cuando hoy se menciona esta nueva crisis, aún rodeada de versiones sin confirmar, uno no puede evitar comparar. Antes peleaba contra rivales que tenían nombre y apellido. Hoy, si hay una batalla, es contra algo más silencioso. El paso del tiempo, el desgaste, la memoria del cuerpo. Yo, sinceramente, si fuera él, después de tantos años de intensidad, quizás también sentiría el peso acumulado. No es lo mismo tener 25 que 63, y menos cuando tu profesión fue intercambiar golpes durante décadas. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de nosotros sabemos retirarnos a tiempo? ¿Cuántos sabemos bajar el ritmo cuando el cuerpo empieza a pedirlo? Chávez siempre fue de carácter fuerte, competitivo, orgulloso. Eso lo llevó a la cima, pero también pudo haberlo llevado a exigirse más de la cuenta. Hoy el rugido del público ya no está. Lo que está es la familia, la esposa, los hijos, el círculo cercano, y en momentos así, eso es lo único que importa. El campeón del pueblo ahora es, simplemente, Julio. Un hombre de Sonora que ha vivido más de lo que muchos vivirían en 3 vidas. Y la pregunta que queda flotando es esta. ¿Qué significa realmente ganar cuando la pelea ya no es deportiva, sino personal? Miren, después de darle vueltas a todo esto, yo me quedo con una imagen muy simple. No el campeón con los brazos en alto. No el estadio lleno, sino un hombre sentado en casa, quizá cansado, quizá reflexivo, acompañado por la mujer que ha estado a su lado en los momentos más luminosos y también en los más oscuros. Porque al final, ¿qué somos cuando se apagan los reflectores? Julio César Chávez fue, sin duda, el boxeador más grande en la historia de México. 3 títulos mundiales en distintas divisiones, décadas marcadas por victorias épicas. Pero también fue un hombre que reconoció públicamente sus errores, que habló de su adicción sin esconderse, que en 2005 decidió entrar a rehabilitación y empezar de nuevo. Eso no lo hace cualquiera. Yo siempre he pensado algo. El verdadero carácter no se mide cuando todo va bien, sino cuando te toca levantarte después de caer. Y él cayó. Fuerte. Pero volvió. Por eso, cuando hoy se habla de un posible episodio delicado, de un susto, de una crisis que habría dejado a su esposa profundamente afectada, yo prefiero no pensar en final trágico. Prefiero pensar en otro capítulo difícil. Nada más, porque afirmar algo más sería irresponsable. Y si soy honesto con ustedes, si fuera mi esposo, mi padre, mi amigo, después de tantos años de intensidad, de presión, de golpes físicos y emocionales, también me preocuparía. También me quedaría en silencio. También sentiría miedo. Pero hay algo que la vida me ha enseñado, y ustedes, que ya han vivido bastante, lo saben bien. El ser humano es más fuerte de lo que parece cuando tiene razones para seguir. Y Chávez tiene razones. Tiene familia. Tiene historia. Tiene un país entero que, más allá del espectáculo, le guarda cariño. Les dejo una pregunta que me nace del corazón. ¿Somos capaces de acompañar a nuestros ídolos en la vulnerabilidad? ¿O solo los queremos invencibles? A veces el mayor acto de respeto no es el aplauso, es la empatía. Y yo, desde aquí, más que especular, prefiero enviar calma, prudencia y un poco de humanidad en medio del ruido. Porque las leyendas también sienten, también temen, también necesitan apoyo. Y hay algo más que quiero compartirles antes de que sigamos profundizando en esta historia. Algo que a veces se nos escapa cuando el algoritmo empieza a correr más rápido que el corazón.
Los titulares buscan impacto, nosotros buscamos comprensión. No es lo mismo. En estas últimas horas he visto comentarios de todo tipo. Algunos preocupados, otros dramáticos, otros incluso duros. Y me pregunto, ¿qué sentiría Julio si leyera todo eso? ¿Qué sentiría su esposa? Porque cuando se habla de kitsch, de tragedia, la palabra pesa. Y si aún no hay confirmación clara de algo irreversible, usarla es delicado, muy delicado. Yo prefiero quedarme con hechos. Tiene 63 años. Nació en 1962 en Ciudad Obregón. Vivió una carrera brutalmente exigente. Pasó por rehabilitación en 2005. Se reconstruyó. Ha estado activo como comentarista. Ha intentado a su manera dejar un legado distinto ayudando a otros con problemas similares a los que él enfrentó. Eso es real. Eso está documentado. Lo demás todavía se está acomodando. Y aquí quiero detenerme en algo que pocos mencionan. El boxeo deja secuelas a largo plazo. No hablo solo de lesiones visibles. Hablo de desgaste neurológico, de impactos acumulados, de presión constante durante años. Muchos ex campeones en el mundo han enfrentado problemas de salud años después de retirarse. No estoy diciendo que sea su caso concreto, pero el contexto existe. ¿No les parece curioso cómo admiramos la resistencia en el ring, pero no hablamos tanto del costo posterior? Si esta mañana ocurrió un episodio médico, un susto fuerte, una crisis emocional, lo primero debería ser el respeto, no el morbo. Y aquí va algo muy personal. A los 50 uno empieza a mirar distinto la palabra fragilidad. Ya no suena tan lejana, ya no es cosa de otros. Empieza a ser parte de la conversación propia. Por eso tal vez esta noticia me golpeó diferente. No vi al campeón, vi al hombre. Y seguimos. Porque todavía hay algo más que debemos analizar con calma antes de sacar conclusiones precipitadas. Hay una escena que me viene a la cabeza. No está en ningún noticiero, no está en ningún titular. Es una escena íntima, una casa en silencio, un café que se enfría sobre la mesa, una esposa caminando de un lado a otro sin saber qué hacer con la preocupación. Eso no vende clics, pero eso es lo real. Julio César Chávez ha vivido bajo reflectores desde que tenía 20 años, desde aquel debut en 1980, desde que en 1984 ganó su primer título mundial en Los Ángeles, desde que en 1990 el mundo entero habló de su pelea contra Meldrick Taylor, desde que en 1993 el Azteca rugió como nunca. Siempre hubo ruido, y cuando hay tanto ruido durante tantos años, el silencio pesa más. Si hoy hubo un episodio de salud, repito, aún sin detalles oficiales definitivos, no estamos hablando solo de un susto médico. Estamos hablando del recuerdo acumulado de todo lo que ya vivieron. Las adicciones, la rehabilitación en 2005, las tensiones públicas con su hijo Julio César Chávez Jr., las recaídas, los regresos, las promesas. Imaginen lo que significa para su esposa revivir todo eso en cuestión de minutos. El miedo no nace solo del presente, nace de la memoria. Y aquí quiero decir algo que quizá no muchos se atreven a mencionar. Los campeones suelen ser tercos, orgullosos, acostumbrados a resistir, a no mostrar dolor. ¿Cuántas veces creen que Chávez habrá dicho «estoy bien», aunque no lo estuviera del todo? Eso pasa en muchas familias, no solo en la suya. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos hombres de esa generación fueron educados para callar lo que sienten? Yo he conocido varios. Y no es fácil para ellos admitir vulnerabilidad. Por eso, más allá del dramatismo de los portales digitales, lo que a mí me importa es otra cosa. ¿Está recibiendo apoyo? ¿Está acompañado? ¿Está siendo cuidado con la misma intensidad con la que fue aplaudido? Porque el boxeo terminó hace años, pero la vida sigue. Y si algo nos ha enseñado la historia de Chávez, es que siempre ha sabido levantarse. Siempre. Incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La diferencia es que esta vez no hay campana que marque el final del round. Hay tiempo, incertidumbre
y una familia esperando noticias claras. Y todavía nos queda reflexionar sobre algo más profundo que todo esto. Algo que tiene que ver con cómo tratamos a nuestros héroes cuando dejan de parecer invencibles. Y aquí es donde quiero que bajemos un poco el ritmo, que respiremos juntos, porque esta parte ya no es solo sobre Julio César Chávez, es sobre todos nosotros. Durante años lo vimos como un símbolo de fuerza, el hombre que no caía, el que resistía castigo y seguía avanzando, el que, incluso después de perder el invicto en 1994 ante Frankie Randall, volvió a intentarlo, el que nunca se rendía. Pero hay algo que el público a veces no quiere aceptar. Los héroes envejecen, y no solo envejecen físicamente, también cargan recuerdos, golpes, decisiones del pasado. El cuerpo tiene memoria, la mente también. Yo me pregunto algo que quizás incomoda. ¿Qué pasa cuando la imagen del campeón ya no coincide con la realidad del hombre de 63 años? Ahí es donde empieza el conflicto, porque el público quiere al Chávez del 90, el invencible, el eléctrico, el que parecía eterno. Pero el Julio de hoy es otro, más humano, más consciente, más frágil quizá. Y eso no es debilidad, es vida. A veces siento que como sociedad somos rápidos para elevar, pero lentos para sostener. Cuando ganó en el Azteca en 1993, México entero lo abrazó. Cuando confesó sus problemas de adicción, muchos lo juzgaron. Cuando entró a rehabilitación en 2005, algunos dudaron. Cuando regresó más centrado, volvió el cariño, siempre extremos. Y ahora, frente a esta situación que todavía se está aclarando, la pregunta es distinta. ¿Sabemos acompañar sin exigir espectáculo? Porque esto no es una pelea por campeonato, no es pay-per-view, no es marketing. Es la vida real de una familia que hoy probablemente está viviendo horas de tensión. Si algo nos enseñan las historias largas, y la de Chávez lo es que nadie está definido por un solo momento. Ni por una derrota, ni por un susto, ni por un titular exagerado. Y aquí les dejo una frase que me quedó sonando todo el día. La grandeza no está en no caer, sino en cómo te miran cuando te levantas. Pero para que alguien se levante, primero, hay que dejarlo ser humano. Y miren, si algo he aprendido contando historias durante estos 8 años en YouTube, es que el tiempo pone todo en su lugar. Hoy hay tensión, hoy hay incertidumbre, hoy hay titulares fuertes. Pero mañana, lo que quedará será la memoria. Y cuando pensemos en Julio César Chávez dentro de 10, 15 años, ¿qué imagen va a prevalecer? ¿La del susto de una mañana confusa o la del muchacho de Sonora que cambió la historia del boxeo mexicano? Porque no olvidemos algo importante. En los años 80 y 90, México atravesaba momentos económicos y sociales complicados. Y el boxeo era más que deporte, era escape, era identidad. Chávez representaba orgullo nacional. Cada pelea suya paralizaba calles enteras. Eso no desaparece por un episodio difícil. También es cierto que el desgaste no perdona. Décadas de golpes, presión mediática, exigencia constante. El cuerpo pasa factura. La mente también. Y aunque hoy no haya un parte oficial que confirme algo irreversible, el simple hecho de que se hable de fragilidad ya nos obliga a mirar diferente. Yo les confieso algo. Cuando uno llega a cierta edad, empieza a entender que la invulnerabilidad es un mito. Todos tenemos un límite. Algunos lo alcanzan en silencio, otros frente a millones de personas. Y aquí va otra pregunta que quiero que se queden pensando. ¿Somos capaces de agradecer a alguien por lo que fue sin exigirle que siga haciendo lo mismo para siempre? Porque quizá el verdadero homenaje a un campeón no es pedirle que vuelva al ring, sino permitirle descansar. Julio ya dio lo que tenía que dar arriba del cuadrilátero. Ya vivió la gloria, ya enfrentó sus demonios, ya habló públicamente de sus errores. Eso, para mí, vale tanto como cualquier cinturón del CMB. Y si hoy su familia está atravesando horas delicadas, lo único que corresponde es respeto, prudencia y algo que a veces olvidamos en Internet,
humanidad. Porque al final del día, más allá del mito, del récord de 87 peleas invicto, del Azteca lleno en 1993, lo que queda es un hombre de 63 años, nacido en Ciudad Obregón, que ha vivido intensamente. Y la historia todavía no ha dicho su última palabra. Hay algo que me ha acompañado todo el día mientras preparo este video. Una sensación extraña, no de escándalo, no de morbo, sino de pausa. Porque cuando la noticia habla de un posible desenlace trágico, aunque no haya confirmación absoluta, uno inevitablemente piensa en la palabra final. Y esa palabra pesa mucho. Pero yo quiero cambiar un poco el enfoque. Porque a veces el final no es lo que imaginamos. A veces ese es simplemente un punto de inflexión, un llamado de atención, un recordatorio de que el tiempo avanza. Julio César Chávez ya vivió varias vidas en una sola. Campeón mundial en 3 divisiones. Récord histórico. Peleas inolvidables. Caídas públicas. Rehabilitación en 2005. Regreso como comentarista. Figura respetada dentro y fuera del boxeo. No es poca cosa. Y si hoy su esposa quedó impactada por lo ocurrido, como dicen algunos reportes iniciales, eso nos habla de algo muy humano. El miedo de perder lo que amas. No importa si eres leyenda o vecino de barrio. El miedo es el mismo. Déjenme hacerles una pregunta muy honesta. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una llamada que nos hizo sentir que el suelo se movía por un instante? Esa sensación no distingue fama. Quizá lo que estamos viendo ahora no es un final, sino la consecuencia natural de una vida vivida al máximo. El cuerpo no olvida, el corazón tampoco. Y si algo he aprendido escuchando historias de ex deportistas, es que la transición después de la gloria es compleja. Pasas de que miles coreen tu nombre, a que el silencio te acompañe en casa. Ese cambio es brutal. Por eso, más allá de lo que finalmente se confirme en las próximas horas o días, yo prefiero quedarme con una idea. La verdadera grandeza no está en ser invencible, sino en aceptar que no lo eres. Julio fue invencible en el ring durante años. Hoy, como todos nosotros, es vulnerable ante el paso del tiempo. Y eso no le quita nada de lo que logró. Al contrario, lo vuelve más cercano. Y seguimos. Porque todavía quiero hablar de algo importante que casi nadie menciona cuando un ídolo enfrenta momentos así. Miren, después de todo lo que hemos hablado hoy, yo solo quiero pedir algo muy sencillo. Empatía. Nada más. Julio César Chávez no es solo el campeón invicto, no es solo el hombre que llenó el Azteca en 1993, no es solo el símbolo de México en los años 80 y 90. Es un ser humano de 63 años. Con historia, con cicatrices, con familia. Y cuando un hombre así atraviesa un momento delicado, sea cual sea la dimensión real de lo ocurrido, lo mínimo que podemos ofrecer es respeto. A veces, olvidamos que detrás del personaje hay una casa, una esposa, hijos, silencios. No todo es espectáculo, no todo es titular. Si alguna vez vibraste con una de sus peleas, si alguna vez gritaste su nombre frente al televisor, hoy es buen momento para devolver un poco de ese cariño en forma de apoyo y prudencia. Y les dejo una lección que yo mismo me llevo de esta historia. La vida no se trata solo de ganar rounds. Se trata de saber levantarse, de reconocer errores, de aceptar la fragilidad y seguir adelante. Nadie es invencible, y eso no nos hace menos valiosos. Nos hace humanos. Si este contenido te hizo reflexionar, te invito a compartirlo. Dale like para que más personas se sumen desde el respeto, no desde el morbo. Y si aún no estás suscrito, quédate con nosotros. Aquí no buscamos escándalo. Buscamos entender las historias con corazón. Nos seguimos acompañando.